Voy a comentar y a hablar de las cosas que ocurren en la cárcel donde el apóstol Pablo se encuentra, en Roma, y ya ciertamente en los últimos tiempos de su vida. Quiero que recordemos de los versículos anteriores de la primera parte de este texto que tenemos aquí delante, las experiencias que el apóstol Pablo tiene que explicar y que tiene que exhibir, aunque él no quiere hacer propaganda de sí mismo y no quiere de ninguna manera llamar la atención sobre su situación, pero es justo y es importante que él explique de una manera abierta y clara lo que él está viviendo. En primer lugar, podríamos decirlo en forma negativa, lo que él no dice, y es mucho. Por ejemplo, no acusa a sus carceleros, no se queja de todo el sistema que le ha llevado allí, la injusta época en que estuvo en Cesarea de Filipos encarcelado sin ningún motivo por el capricho de aquel procónsul. No hace ninguna crítica sobre las leyes, cómo le han sido aplicadas. En fin, no habla de nada que pueda parecer una queja, una forma, diríamos, pues algo así como de victimismo. No se pone como víctima. Y esto es importante porque en toda esta situación él tendría muchas cosas que decir acerca de sus carceleros, acerca de las injusticias con que está tratado y, por otro lado, pues también acerca de lo que representa para él la mala acogida que su presencia en Roma tiene para algunos hermanos, para algunos creyentes. Así pues, podemos ver que hay una tensión aquí. Todas estas cosas él las lleva en su propio corazón. Todos sus pensamientos los guarda para sí mismo. Lo que sí que le duele, lo que verdaderamente tiene de una manera clara en su ánimo, es que dentro del grupo de hermanos, dentro de los creyentes que hay en Roma, existe claramente una división. Y esto se lo explica a los filipenses. Con perdón un momento. Bien, pues todas estas cosas que él está experimentando en la cárcel forman parte de este primer capítulo. El apóstol primero habla de su relación con los hermanos. Veíamos el día pasado, veíamos el gozo que hay en su corazón, las alabanzas, la gratitud que él tiene hacia los hermanos, y ciertamente lo vemos pues dispuesto a continuar sirviéndoles en la causa del Evangelio. El tema de hoy, que nos lleva desde el versículo 12 al 17, es insistiendo en sus tribulaciones. Espero que me podáis oír adecuadamente. Las tribulaciones
del apóstol van enumerándose una a otra, una tras otra. Estas tribulaciones él las está sobrellevando con gran entereza, con gran firmeza. Es algo que debe llamarnos la atención, porque es muy fácil caer en el victimismo, es muy fácil, diríamos, ensalzar la propia labor que uno hace, la propia personalidad, insistiendo, pues, por ejemplo, en eso, en lo mal que lo está pasando, en las injusticias que le hacen, en todas estas cuestiones. Pero vemos al apóstol que con toda entereza, con toda valentía, va exponiendo una a una cosas objetivas, cosas reales, no exagera. En la primera parte que habíamos visto la semana pasada, el apóstol nos hablaba del amor, y nos hablaba del amor de una manera, diríamos, muy especial, muy particular, porque no se limita a decir cómo debemos de comportarnos en el amor. Por ejemplo, versículo 9, y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento. De esto hablábamos el domingo pasado, la necesidad de que el amor cristiano no se limite a un sentimiento, no se limite a una emoción, no se limite siquiera pues a una especie, diríamos, una especie de entrega al prójimo. Requiere el verdadero amor algo más, y es, como dice él aquí, en pleno conocimiento y en todo discernimiento. Pleno conocimiento y discernimiento. Sin eso, el amor queda completamente devaluado. El amor se convierte en emoción o en una especie de una buena voluntad hacia alguien. Pero cuando el amor ha de reflejar el amor de Dios, el amor cristiano ha de ser reflejo del amor de Dios, entonces es necesario añadirle también el conocimiento y el discernimiento. Porque un amor sin conocimiento yerra, se equivoca con frecuencia, se deja guiar por la apariencia o por el sentimiento, la emoción, etc. Un amor sin conocimiento pasa por alto cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el amor de Dios hacia nosotros no pasa por alto nuestros pecados y nuestras iniquidades y nuestras traiciones y tantas otras cosas. No, el amor de Dios incide sobre esas cosas. El amor de Dios tiene en cuenta, precisamente como buen padre que es Él, que aquel que se desvía del camino ha de ser disciplinado. ¿Os acordáis? La Escritura misma nos dice que el que no disciplina a su hijo es que no lo ama. El que no corrige, el que no tiene en cuenta los defectos, es que en realidad no ama a su propia simiente, a su hijo o a su hija. De la misma manera que nosotros disciplinamos a nuestros hijos precisamente porque los amamos, porque no queremos que sigan un mal camino, de esa manera el amor de Dios es un amor también en el que un ingrediente es la disciplina o, si es necesario, el castigo, y puede ser que incluso el castigo duro. Y por otro lado, el discernimiento. De esto hablábamos el domingo pasado, pero quiero incidir en ello, porque esta carta es una carta que habla mucho del amor,
entre los creyentes y del gozo que hay en esa relación dentro de la Iglesia de Dios entre los hermanos. Pero todo eso puede naufragar, se puede perder, puede no servir para nada, incluso al contrario, hacer daño, cuando ese amor no es el propio amor de Dios, de la misma manera que el de Dios. Por eso, si nosotros entendemos, la Iglesia de Dios entiende que hay una conducta que es errónea, que es equivocada, contraria a la palabra de Dios, precisamente porque amamos a esa persona que esté en esa situación, tendremos que corregirla o disciplinarla. Tendremos que hablarle claramente. Siempre en la palabra de Dios encontraremos ese binomio, esas dos cosas juntas. El amor va unido a la justicia, o a la rectitud, mejor dicho todavía. Amor y rectitud es el amor de Dios. Porque Dios nos ama, tiene que hacer un acto glorioso, sublime, que es la entrega de sí mismo en la persona de Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. No es suficiente una especie de amnistía general, decir, bueno, todo perdonado, no pasa nada, vamos a olvidarlo. Dios no hace eso. El amor de Dios es un amor en donde la justicia, la rectitud de Dios ha de estar siempre presente. Por eso, si Dios nos disciplina, si Dios de alguna manera nos pone en una situación en la que nos damos cuenta, o incluso si no nos damos cuenta, es igual, pero en donde hay una acción de Dios de disciplinaria, de castigo, pues sepamos que Dios lo hace precisamente porque nos ama. Ese es el amor de Dios. Pues bien, el apóstol en esta carta y en el principio está hablando de lo que él siente. Me es justo sentir esto acerca de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Fijaos en qué palabras más bellas, ¿verdad? Cuando él habla en el versículo 7, os tengo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y consolidación del Evangelio, todos vosotros sois copartícipes de mi gracia. Qué gran corazón hay, ¿verdad?, en el apóstol aquí, como él está hablando a la iglesia de Filipos, una iglesia que naturalmente hacía él años que no visitaba, pero que él había fundado, que él había establecido, que tenía tantas relaciones allí con los hermanos y hermanas de esa iglesia. Y a continuación él les habla, esto es el pasaje que hoy nos ocupa más, les habla de su situación. El versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han ayudado más para el progreso del Evangelio. ¿Qué manera de hablarles a estos hermanos? Primero, no quiere poner sobre ellos una carga de preocupación. No vemos aquí a un hombre lleno de quejas, de críticas, amargado, algo de esto. No, lo vemos transmitiendo un mensaje no solamente diríamos, de resignación, que ya sería mucho, desde luego, estar resignado. No, es mucho más. Lo que él siente en este momento en su corazón es algo que viene a hacer como si se desbordara. Su corazón se desborda en gratitud a Dios, en querer darles a los hermanos ánimo. El que está en la cárcel, es más, por las cartas que él escribe a Timoteo, pues sabemos que está ya en un momento crítico. Cuando llegó a Roma todavía él disfrutó de un tiempo entre que se preparaba seguramente su juicio y, en fin, con todos los requisitos de las leyes romanas de aquel tiempo,
mientras que se preparaba todo, a él lo dejaron en una cierta libertad. Sabemos que estaba en una casa, no estaba en la cárcel, que recibía visitas, y hay quien piensa que incluso tuvo libertad para viajar a España y volver a la península aquí, ¿verdad? Y volver a Roma de nuevo, en fin. Pero ahora ya no. Ahora ya, cuando escribe esta carta, ese primer periodo de buena relación con las autoridades de Roma, eso se ha terminado, y aunque no sabemos exactamente el punto concreto de su juicio con relación a esta carta, sabemos por aquí, por la misma carta, que él ya está en la prisión. Está en la prisión. Y nos cuenta cosas interesantes. Las cosas que me han sucedido. Y lo dice de una manera como cosa muy reciente. Las cosas que me han sucedido han ayudado más para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por causa del Mesías, es decir, porque él reconoce y confiesa, y nunca nadie le va a mover de esto, que su único delito podría ser que confiesa y reconoce a Jesús como Salvador, como el ungido, en el cual tenemos nuestra salvación, como autor de la salvación. Pues mis prisiones, por causa del Mesías, son ya bien conocidas en todo el pretorio y a todos los demás. De manera que en la misma cárcel, la guardia de la cárcel y todos los que se acercaban por allí, todos ellos eran conocedores de cuál era el motivo por el que estaba allí. No era un delincuente común, no era una persona que había preparado una subversión contra el emperador, no estaba discutiendo las leyes de Roma, no hacía nada, en definitiva, contra cualquier autoridad. Nada de todo eso. Había una sola causa contra él. Y era la acusación de judíos importantes desde Palestina, llevado a juzgar a Roma, de que aquel hombre estaba, vamos a decir, atacando la fe de Moisés, o lo que representaba la ley de Moisés, que era falso. Ciertamente, Jesús jamás dijo nada respecto a eso, ni atentó contra el templo, ni todas aquellas acusaciones, porque esas acusaciones fueron trasladadas a Roma, las mismas que el Sanedrín hizo. Las mismas acusaciones fueron trasladadas a Roma. Allí le estaban acusando exactamente de lo mismo. De tal manera, pues, dice que mis prisiones por causa del Mesías son ya bien conocidas en todo el pretorio y a todos los demás. Y ahora viene lo magnífico, lo estupendo, en el versículo 14. Esto tiene una consecuencia. La mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven a hablar con denuedo la palabra sin temor. Qué reacción, ¿verdad? Qué situación, en donde vemos que el Espíritu de Dios está obrando en aquel grupo, en aquella gente que estaba alrededor de él en Roma. Porque desde un punto de vista meramente humano, lo que podríamos haber esperado es que los hermanos de Roma se hubieran asustado, se hubieran escondido o se hubieran callado, viendo que el principal ministro del Evangelio en Roma en aquel momento, el apóstol Pablo, estaba en una situación muy crítica, estaba en una situación de un juicio ya muy avanzado,
y que podría ser condenado a muerte. Y pues eso de dar un paso atrás y callarse es algo muy humano, ¿verdad? Cuando las cosas van mal, pues mucha gente se retira. Esto pasó indudablemente durante el siglo I y segundo y tercero, en esos 3 siglos, cuando las persecuciones se desataron cruelmente, muchos cristianos, no pocos, muchos cristianos dieron un paso atrás. O sea, vino un tiempo de los que llamaron ellos en la lengua latina los lapsi, los que se retiraron, los que cayeron en definitiva. Es decir, los que renunciaron a la fe cristiana, los que dijeron, no, nosotros no somos. El primero de los cuales, acordaos que fue el propio apóstol Pedro. El propio apóstol Pedro fue uno de los que se negó a reconocer a Jesús porque tuvo miedo, porque cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, tú estabas con él también, y dijo, él lo negó, digo, yo no tengo nada que ver con eso. Así fue. Y aquí, y bueno, y en esta época ya comenzó todo ese proceso de cristianos que se echaron atrás, porque no quisieron arriesgarse, no quisieron arriesgar a sus familias, no quisieron arriesgar sus propiedades ni nada, y por lo tanto se negaron a continuar en la iglesia cristiana. Pues una especie de apostasía que se produjo de una manera bastante importante. Esto creó muchos problemas en la iglesia antigua, porque cuando pasaron las persecuciones, algunos dijeron, pues nosotros queremos volver otra vez. Claro, la iglesia tuvo ahí un problema de decidir qué hacemos con ellos. Incluso sugirieron muchos, pues bueno, entonces tendréis que volver a bautizaros. Y entonces muchos dijeron, pues eso no está bien, y en fin, hubo mucho problema con esto. Pero en este momento, aquí, lo que está viendo el apóstol Pablo le llena de gozo, le llena de alegría, porque ve que su testimonio ante sus guardianes y en general, en Roma en general, servía para que los cristianos en Roma cobraran ánimo, fueran más fuertes, hablaran, como dice al final del versículo 14, hablaran con denuedo la palabra sin temor. Esto es algo que tendríamos que tomar nota nosotros y procurar hacerlo también. Fijaos vosotros el desparpajo con que hablan los políticos o los oradores de cualquier tema, pero sobre todo hoy día estamos hasta aquí de los políticos, y esos hablan con una facilidad y cuentan todas las mentiras que quieren y en fin dicen todo eso, y lo hacen con tranquilidad y hasta incluso diríamos con autoridad y con denuedo. Y los cristianos, bueno, no tendríamos que imitar los motivos de ellos, pero sí que tendríamos que imitar la valentía, diríamos la libertad de expresión al hablar del Evangelio. Porque el Evangelio es mucho mejor que lo que ellos nos dicen, en general, todos. Y tanta gente que se queda con la boca abierta escuchándolos y tragando todo lo que les dicen, y resulta que nosotros, como cristianos, no nos atrevemos, y lo digo en general porque más bien vamos con cierta timidez. De manera que el apóstol Pablo aquí lo que dice vosotros los hermanos, les está diciendo a los filipenses, sabed que los hermanos aquí en Roma han cobrado ánimo con mis prisiones. O sea, no han huido, no se han separado, han cobrado ánimo, tienen la valentía de hablar del Evangelio de esa forma, con denuedo, la palabra sin temor. Yo me acuerdo, y muchos de vosotros acordaréis, en la época difícil
difícil aquí en España, sin exagerar, pero hubo una época difícil, después de la Guerra Civil hasta el año, vamos a poner el 68, cuando se decretó la primera ley de libertad religiosa aquí, pues desde el año 30 y tantos, 35, 37, 38, por ahí, o 40 si queréis, hasta el año 68, o sea, durante 30 y tantos años, las iglesias evangélicas pasaron por un tiempo difícil. Y algunos cristianos, pues por un motivo u otro, estuvieron algunos días en una cárcel, fuimos llamados a interrogatorios, otros pues se enfrentaron a las posibilidades de multas, etcétera, cuando hacían reuniones secretas en las casas. No se podían imprimir cosas, y si se imprimían cosas, claro, no había permiso y por lo tanto pues suponía multas. En fin, había muchos inconvenientes. Pero cuantos más inconvenientes habían, yo os puedo dar razón, porque llevamos, y los que tenemos ya unos ciertos años, pues puedo dar razón de que cuantos más inconvenientes había, más gozosos estábamos en dar testimonio. Y más, yo diría, con más libertad hablábamos del Evangelio. Porque había oposición. Cuando la oposición ha desaparecido, desde las instituciones no hay oposición, al contrario, más bien muchos se han hecho muy amigos de esas instituciones, reciben subvenciones. En fin, están, como se diría vulgarmente o popularmente, a partir un piñón, se podría decir, están en muchos casos. Pues aquí la cuestión del testimonio activo, del testimonio, vamos a decir, tal vez de confrontación incluso, porque estamos dando testimonio, hemos de dar testimonio a aquellos que no creen en estas verdades. Y por lo tanto la situación ha cambiado. Hoy es más difícil para un cristiano dar testimonio, claro, porque a veces se limita pues al testimonio por la radio, al testimonio con los folletos, pero eso no es exactamente lo que había antes, que era el testimonio personal, directo, en donde había a veces discusiones fuertes. Ha cambiado eso. Pero el apóstol dice que la mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven a hablar con denuedo, o sea, con valentía, activamente, hablar de esta maravilla que es el Evangelio. La palabra de Dios, sin temor. La palabra. También otra cosa quiero decir. Se trata de hablar, como dice, hablar con denuedo la palabra. Eso sí, eso es fundamental. Es fundamental porque se buscan hoy día también, y en eso hay cambios, ha habido cambios evidentes, ¿no? De que ya no es la palabra, sino la aplicación a ciertas cosas, y en fin, hay una tergiversación evidente del mensaje. Porque estamos llamados simplemente a hablar la palabra de Dios, a testificar con la palabra en la mano. Y eso es algo que debemos hacer si estamos, y podemos hacer, cuando estamos llenos del mensaje de la palabra. No tenemos más función que ser portadores de la palabra y enseñar a la gente, mira lo que dice la Escritura, y esta Escritura es palabra de Dios. Esta es la cuestión. Aquí lo tenemos escrito. Muy bien, pues el apóstol ahora dice a continuación, y también aquí hay una cosa curiosa, en ese versículo 15, que algunos en verdad aún predican al Mesías por envidia y rivalidad. Versículo 15. Pero otros de buena voluntad, por amor,
reconociendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Bien, en Roma ocurría lo que podemos imaginar. Habían, diríamos, diferentes grupos o diferentes facciones. Estaban los que, como dice aquí, predicaban al Señor de buena voluntad, pero otros predican acerca del Mesías por envidia y rivalidad. Eso está aquí escrito, el versículo 15. O sea que no nos ha de extrañar, porque en un principio la Iglesia cristiana se compone de grupos muy diversos, muy mezclados. Hay muchos judíos, y no es esto una acusación antisemita, sino simplemente que muchos de los que habían, como los mismos apóstoles, por supuesto, muchos de los que habían entrado en la Iglesia venían del judaísmo. Habían hecho una profesión de fe: sí, Jesús es el Mesías. Con decir que Jesús es el Mesías no se dice todo acerca de la persona de Jesús, ¿no? Uno puede reconocer que Jesús es el Mesías y entonces pues se puede ir, como hemos leído en algunos textos del Antiguo Testamento, y decir, bueno, pues el Mesías será un gran personaje que nos librará de muchas cosas, que nos dará un nuevo sentido de la vida religiosa y de la vida social y tal. Y cada uno interpretaba esa palabra Mesías de una manera, ¿eh? No pensemos que todos coincidían. Pero, sin embargo, había otros que claramente conocían y creían que Jesús, en cuanto Mesías, era el ungido de Dios, el ungido del Padre, para realizar la obra de salvación. Y en él se concentra, como ya veremos, esta carta. Es una carta muy cristológica, es una carta que nos lleva a estudiar la personalidad real y verdadera del Mesías, y por eso veremos que la tranquilidad con que el apóstol habla aquí de su servicio, de la predicación del Evangelio, es porque en la persona de Jesucristo tenemos todo. Es el alfa y la omega, todo, de principio a fin. Pero había gente que estaba predicando a su manera al Mesías, y lo hacían además por envidia, naturalmente, envidia hacia el apóstol, y rivalidad. ¿Cómo es posible que gente que predica a Jesucristo sienta envidia de otros que también predican a Jesucristo? E incluso rivalidad. Pues sí, eso existe, siempre ha existido. Hoy también, dentro del mare magnum de las diferentes iglesias, denominaciones, organizaciones, etc., podéis estar seguros de que existen envidias y existen rivalidades, muchas veces disfrazadas, tapadas por una especie de capa digamos, de disimulo y de cierta, incluso de una voluntad o de amor falso, claro. Y este era uno de los problemas también dentro de la Iglesia cristiana, y cuando estudiamos las cartas iremos viendo que claro, bueno, no digamos ya en Corinto, pero es que en las iglesias de Galacia, ahí estaba también la lucha, la pugna respecto a las cuestiones de doctrina y también sobre la autoridad, quién tenía la autoridad. Así que ciertamente que es un momento difícil y estamos apenas, como ya sabemos, en pocos años antes del gran conflicto ya en Roma, con la primera persecución oficial, digamos. Estamos aquí más o menos en el año 62, decíamos hace unos días. En el año 62.
Que fijaos, nada, hacía 30 y tantos años o 30 años, tal vez no llegaba, de la crucifixión de Jesucristo, de su ascenso a los cielos, todo eso. En tan poco tiempo se habían desarrollado las cosas de una manera meteórica y había gente que tenía envidias. Y en otras cartas descubrimos que incluso habían intereses materiales, por tener el liderazgo, por ser el número uno, por recibir la fama, la alabanza. Todo eso existía ya. Pues claro, si la naturaleza humana es la misma, siempre, y en el siglo de hoy, como hace 20 siglos o 21 siglos. Bien, o sea que por lo tanto, queridos hermanos, antes de terminar este pasaje, aquellos que incluso vemos algo tremendo, porque algunos, dice al final del versículo 17, que estaban pensando en añadir aflicción a mis prisiones. O sea que también habían aquí algunos elementos, algunos personajes dentro de la Iglesia que pensaban allí en Roma mismo, en este grupo de Roma, que con lo que hacían tal vez podrían agravar la situación de Pablo. Pablo se había convertido para algunos en un estorbo. Había envidia, había rivalidad y querían de alguna forma agravar su situación. Hace falta ser inicuo, hace falta ser, yo diría, pues, en fin, casi de lo peor que podamos pensar, de que alguien quiera agravar la situación de un hermano, de un gran dirigente, de un gran servidor de Dios, agravar su situación en la cárcel. Por lo tanto, es evidente que hacían correr rumores. Es posible que fueran con falsas acusaciones a algunos de los oficiales en la cárcel o de los que formaban parte de los tribunales. Es decir, de alguna manera estaban tocando los resortes, las teclas, para ver si a Pablo lo hundían, a ver si a Pablo de alguna manera lo quitaban de en medio, porque era un obstáculo para su propio beneficio, para su ascenso en la categoría dentro de la Iglesia de Dios. Bueno, pues eso lamentablemente es algo que siempre ha estado ahí, es parte de lo que es la naturaleza humana, de la miseria de la naturaleza humana, que alguien quiera, utilizando el Evangelio, perjudicar a un servidor de Dios como Pablo, que ha estado entregado completamente a la obra de la predicación y la difusión del Evangelio. O sea, rivalidad egoísta, como le dice el versículo 17. Rivalidad egoísta, dice ese versículo 17. No sinceramente. O sea, que predican al Mesías no sinceramente. ¿Es posible eso, diríamos? ¿Es posible que haya gente que predica el Evangelio y no lo haga sinceramente? Pues sí que es posible, fijaos ya aquí. Y no ha ido a mejor desde entonces, ha ido a peor. Al multiplicarse el número, y bueno, no digamos la cantidad de sectas. Por cierto, tengo un recorte de un periódico que el domingo próximo, si Dios quiere, lo pondré ahí. De esos recortes que de vez en cuando va bien conocerlos. Un recorte que habla de una secta muy importante, que en poco tiempo tiene millones de personas, en Filipinas. En las Islas Filipinas hay un grupo, se llama también Iglesia de Jesucristo, en donde hay, bueno, es una dinastía de padre, de hijos, de hijo del hijo, etcétera, que se van pasando el papado, digamos, se lo van pasando como una dinastía, como una monarquía hereditaria.
Y por supuesto que, bueno, yo diría que a veces es curioso, cuanto peor es el material que recibe la gente, más entusiasmado está. Cuanto más corrupción hay dentro de un grupo, más contentos están. La gente parece que no se entera de nada, no quiere ver nada y lo único que le importa es pasarlo bien en las iglesias. Eso es lo importante. Y que haya mucha gente. Pues es interesante leer algo sobre esto porque, claro, ahí hay intereses económicos, intereses de poder, manipulación de toda la suerte y se llaman Iglesia cristiana. Aquí empezaban estas cosas, empezaban. Porque predicaban algunos a Jesucristo, pero era por rivalidad y no reconociendo que el apóstol Pablo estaba allí puesto para la defensa del Evangelio. Así que, para terminar hoy con este versículo 17 que teníamos previsto, afirmemos, hermanos y hermanas, nuestra convicción de que lo único que importa como cristianos en nuestra vida, nuestra propia vida, es el conocimiento de la palabra de Dios y guiarnos por ella, sin poner excusas, vanas excusas, sin rodearnos de justificaciones para uno aparecer siempre inocente y los demás tienen la culpa de esto y de lo otro. Y, en fin, esa especie de falso evangelio, de falso cristianismo, en donde vemos que no hay un progreso en la vida de las personas. Vamos a acoger, por otra parte, en nuestro corazón, pongamos el mensaje pleno del Evangelio y renunciemos a toda artimaña, a toda apariencia, a todo lo que sea falso. Porque un creyente, a los ojos de Dios, no recibe la alabanza por las muchas cosas que hace, sino por la sinceridad y la verdad de su fe, de su amor, de su entrega al prójimo. Ya que seamos nosotros, pues, imitadores de eso. El Señor os bendiga a todos. Amén.